Esto es realmente una invasión extranjera y los artrópodos incluyen algunas de las especies invasoras más oportunistas. Conoceremos a los escorpiones gigantes que invadieron la Tierra antes que los dinosaurios. Descubriremos cómo los insectos forasteros luchan la batalla de la guerra biológica y os presentaremos al insecto invasor con más éxito de todos. Soy Jake Wellers. Estos son los invasores y algunos son auténticos insectos infernales. Insectos infernales, invasores. Comenzaremos con uno de los primeros y más exitosos invasores que ha conocido la Tierra. Fue un artrópodo, el grupo que comprende a los insectos, las arañas y los escorpiones. Los escorpiones son una de las criaturas vivas más antiguas sobre la Tierra. Se remontan a unos 420 millones de años. Sin embargo, no siempre han sido animales terrestres. Hace aproximadamente 400 millones de años, mucho antes de la era de los dinosaurios, los escorpiones surgieron de las aguas. Esta criatura gigante dejó su entorno marino e invadió los lagos y ríos de agua dulce de la Tierra prehistórica. Era Pterigotus, un euriptérido o escorpión marino gigante, y nada se puso en su camino. Era un depredador poderoso, con enormes pinzas delanteras que empleaba para capturar peces. Pterigotus alcanzó una longitud corporal de hasta 2,5 metros y fue el mayor artrópodo que ha vivido jamás. Ni siquiera la coraza de los peces de aquel tiempo constituía una defensa contra las pinzas de aquella temible criatura. Pero Pterigotus solo fue el primero de los escorpiones marinos invasores. Los que le siguieron demostraron ser más adaptables y dieron los primeros pasos para una invasión de la Tierra. Y esta línea evolutiva se estudia mejor aquí que en cualquier otro lugar del mundo. Para los paleontólogos, la cantera es una mina de oro. Y lo creáis o no, esta cantera está en la costa de Escocia. Hace 340 millones de años, mucho antes de la era de los dinosaurios, toda esta zona era un lago tropical poco profundo, rodeado de bosques en las laderas de un volcán. En los márgenes poco profundos del lago vivía Ibertopterus, un enorme euriptérido. Aquí se puede ver su promosoma, o coraza de la cabeza, que presenta 62 centímetros de diámetro, lo que correspondería a una longitud total del cuerpo de 1,5 metros, un tipo grande. Aunque hay pruebas de que Ibertopterus era anfibio y pasaba algún tiempo sobre las riberas del lago, los científicos creen que fueron estos escorpiones de agua de mucho menor tamaño los que se transformaron en los primeros auténticos escorpiones terrestres. Y estos poseían un tamaño que oscilaba entre el de este pequeño de solo 20 milímetros y los auténticos gigantes, los depredadores máximos de su tiempo. El estrato 47, justo aquí, es donde se encontró uno de los mayores escorpiones fósiles del mundo. Fijaos en él, es el Pulmonuscorpius. Con una vista aguda para perseguir a sus presas durante el día, este gigante de 45 centímetros de longitud hace palidecer a los escorpiones actuales. Se cree que fue el mayor escorpión terrestre que ha vivido jamás, el superdepredador de la época en que los escorpiones reinaban sobre la Tierra. Los escorpiones terrestres compartían su mundo con milpiés, arácnidos gigantes y todo tipo de insectos que habitaban en el suelo, todos los cuales invadieron la Tierra y quedaron preservados en estas rocas hasta hoy. A mí me gustaría encontrar otro. No hagáis esto, chavales. En fin, ilusiones. Los escorpiones modernos avanzaron hasta invadir todos los continentes, excepto la Antártida. Y los artrópodos de hoy en día siguen viajando felices. Aunque ahora tienen procedimientos más avanzados para invadir nuevos países, procedimientos que sus ancestros prehistóricos no podían ni soñar. Si pasáis las vacaciones en lugares exóticos como aquí en Sudáfrica, estoy seguro de que tenéis cuidado cuando hacéis la maleta, porque los artrópodos como este escorpión han descubierto muchas formas de dar la vuelta al mundo.
Y cuando no es una invasión natural como la de los primeros escorpiones, se convierte en una invasión extranjera y las consecuencias pueden ser graves. Los ecosistemas pueden quedar destruidos, se introducen enfermedades y las especies nativas son eliminadas. Todo por un turista accidental. Así que voy a visitar un lugar que tiene que encargarse de miles de viajeros y potenciales forasteros invasores cada día para estudiar yo mismo el problema. Heathrow, el aeropuerto de Londres, es uno de los más concurridos del mundo, pero aquí no solo llegan personas. Los artrópodos son viajeros habituales y ya lleguen aquí legítimamente, por accidente o debido al tráfico ilegal de animales salvajes, todos acaban aquí, en el centro de recepción de animales. Aproximadamente 36 millones de animales pasan por Heathrow cada año, de los cuales unos 50.000 son artrópodos. Las llegadas legales, como estas cucarachas silbantes, reciben el visto bueno y luego las recogen sus dueños. Hay un gran comercio de mascotas exóticas en todo el mundo y, sorprendentemente, las cucarachas silbantes de Madagascar son muy populares. Aún así, los animales tienen que soportar muchas pruebas y en ocasiones incluso una cuarentena. Nunca se sabe de qué parásitos o enfermedades podrían ser portadores, podrían crear un caos entre los animales nativos del país en el que entran. Pero algunos invasores son pasajeros accidentales, nadie sabe de dónde vienen y a veces ni siquiera lo que son. Lo que puede parecer un inocente escarabajo o una pequeña araña podría resultar en realidad un forastero ilegal altamente peligroso. Estos son solo algunos de los polizones que se han encontrado aquí, en el aeropuerto. Este ciempiés apareció en una de las pistas de aterrizaje después de escapar de la bodega de carga de un avión. Cada mes se encuentran 1 o 2 polizones. La mayoría son inofensivos, pero es suficiente con que uno sea portador de una enfermedad para provocar una crisis. No obstante, una crisis potencial no es la única razón de los controles. La tarántula mexicana de rodillas rojas, Brachypelma simiti, como esta, fue la primera tarántula que se clasificó como especie en peligro, y fue debido a una sobreexplotación por el comercio con mascotas exóticas, así que se introdujeron controles estrictos del comercio internacional para proteger a las poblaciones animales salvajes. Todo movimiento internacional de animales, incluyendo artrópodos, se vigila cuidadosamente. Cada estado tiene sus propios especialistas en los aeropuertos y aquí en Heathrow este equipo trabaja para asegurar que cada documento concuerde con cada criatura en cada caja. Pero un cajón como este puede contener cientos de animales diferentes y con frecuencia no están marcados claramente. La única forma de cerciorarse es abrir cada recipiente, ya contenga un insecto inofensivo o los escorpiones más peligrosos del mundo. Este escorpión parece pertenecer al género Parabutus, uno de los más venenosos. Pero habrá que realizar una serie de pruebas rigurosas e identificaciones con especialistas para estar seguros. El contrabando y los invasores ilegales solo constituyen aproximadamente el 1% de los animales que entran en Heathrow. Gracias al trabajo duro y a la vigilancia del Centro de Recepción de Animales, se los detiene justo aquí, se confiscan y el equipo se encarga de ellos, como de estos escorpiones. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quizá. Pero si son especies en peligro o simplemente demasiado grandes o numerosos para conservarlos, entonces se les busca un nuevo hogar en uno de los parques naturales o zoológicos del mundo que estén dispuestos a aceptarlos. ¿Habéis oído hablar de los peligros de las especies foráneas y de las consecuencias potenciales de su llegada? Pero voy a mostraros una especie nativa del Reino Unido que casi ha sido exterminada por completo por un invasor que se escapó de su nuevo hogar, la auténtica guerra extranjera. Un claro ejemplo de lo devastadora que puede ser la introducción de una especie foránea es el cangrejo de río británico. Esta especie norteamericana de cangrejo de río fue introducida en Gran Bretaña por el comercio acuático.
Inevitablemente acabó escapando de los estanques ornamentales y criaderos donde era mantenido y se abrió camino a los ríos y corrientes británicas. Creó una población reproductora y pronto se descubrió que el cangrejo americano era portador de una enfermedad fúngica, la plaga del cangrejo americano, que acabó con el británico. Debido a ello y al tamaño y números superiores del cangrejo de río americano, el cangrejo británico ha sido exterminado en grandes zonas del Reino Unido. Ahora se han creado controles, pero puede que sea demasiado tarde para salvarlo. La invasión tuvo demasiado éxito y la plaga se convirtió en un arma demasiado poderosa que no dejó espacio para el cangrejo británico. Nuestro próximo invasor es uno de los más victoriosos que el mundo ha visto jamás. ¿En qué caso no te gustaría conocer a un americano y a un australiano? Si son cucarachas. Hay más de 3.000 especies de cucarachas en todo el mundo, pero solo unas pocas son plagas. Las especies dañinas, como la cucaracha australiana y la americana, son realmente sorprendentes y se cuentan entre las especies más expertas en invasiones del mundo. Supervivientes máximas pueden vivir prácticamente de cualquier cosa, comiendo incluso papel si no pueden hallar otras fuentes de alimento. Cuando encuentran comida, se la tragan lo más rápido posible, lo que les permite regresar a escondites seguros casi inmediatamente. La evolución las ha provisto de dientes en el estómago para ayudarlas a digerir el alimento. Fijaos en eso. No solo son rápidas, sino que además poseen una alta capacidad de maniobra. Pueden cambiar de dirección hasta 25 veces por segundo, más que cualquier otro animal. Con su capacidad para evitar la captura y sobrevivir con prácticamente nada, la cucaracha ha viajado por el mundo con los hombres. Andy, tienes que venir rápido. Ven aquí, se ha alargado. Extraordinaria invasora, se ha convertido en una plaga, prácticamente en todos los países de la Tierra. Vuelve. Andy, vuelve. Y probablemente en el artrópodo más odiado del mundo hoy en día, cuando las cucarachas buenas se vuelven malas. Hemos conocido a algunos de los invasores ilegales, pero en la segunda parte vamos a conocer a las especies foráneas que luchan por salvar el Parque Nacional Kruger, a los invasores que vomitan sobre el suelo al entrar en nuestros hogares y a los artrópodos secretos extranjeros de Inglaterra. Insectos infernales. Insectos infernales. Hay invasiones en marcha a nuestro alrededor. Algunas están controladas, otras ocurren sin que nosotros siquiera lo sepamos y otras se provocan deliberadamente debido a sus efectos destructores. Pero quizá las invasiones más aterradoras son las que ponen sitio a nuestros propios hogares. Puede que gritéis cuando veis a una de estas en casa. Pues imaginaos una de estas al despertar por la mañana. Es una araña palistes y habita en los hogares de toda África meridional. Entra atraída por los insectos en el interior de la casa, trepa y vive en el techo. Imaginaos encontrar a una de estas chicas reptando por el techo. Esta es un macho, y lo sé por sus pedipalpos. Ambos sexos poseen pedipalpos, pero en los machos maduros el último segmento se ha transformado en un órgano sexual. Puede que parezca una araña malvada y aterradora, pero son inocuas para la mayoría de las personas. Su mordedura simplemente causa un ligero picor e hinchazón que duran unos pocos días. Y como podéis ver, a pesar de su aspecto imponente, en realidad no son nada agresivas. Pero lo creáis o no, no son arañas lo que los habitantes de Sudáfrica odian encontrar en sus hogares, sino a este invasor. Esto es un Libanacidus vittatus, o gamba de Parktown, por un elegante suburbio de Johannesburgo, Sudáfrica. Son muy poco populares porque llegan a los hogares de la gente atraídos por los sistemas de riego de los jardines, se comen los excrementos de los perros y vomitan un líquido de olor asqueroso por toda la casa. El Libanacidus vittatus es en realidad un grillo. Su invasión ha tenido tanto éxito que se ha trasladado casi por completo del entorno salvaje al urbano. ¡Qué criatura tan encantadora! No obstante, en ocasiones, los invasores extranjeros no son indeseados.
El escape accidental de unas pocas plantas en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica en la década de los 60 fue suficiente para provocar su propagación implacable y una amenaza cada vez mayor a la biodiversidad acuática del parque. Esta planta, la lechuga de agua sudamericana, se extendió a muchas áreas del parque, convirtiendo las vías acuáticas como este embalse en auténticos campos. Excluye la luz del sol y las plantas nativas, modificando el ecosistema natural. Había que hacer algo. La lechuga de agua sudamericana, una extranjera invasora, una planta no autóctona, no posee un agente controlador en este entorno. Irónicamente, la única solución práctica parece ser la guerra biológica. Así que en el Parque Nacional Kruger están introduciendo a un forastero para matar a otro. El agente controlador natural de esta planta es un gorgojo, pero en Sudáfrica no existe. Así que ahora está siendo introducido deliberadamente para controlar la propagación desenfrenada de esta planta. El gorgojo hace agujeros en las plantas, rompiendo las venas llenas de aire que las hacen flotar. La planta entonces se hunde, se ahoga y se muere. Todavía es pronto y falta mucho por hacer, pero los resultados parecen prometedores. ¿Quién habría pensado que un ser tan pequeño como este podría representar un papel tan importante en la restauración del equilibrio natural? La lechuga de agua es solo una de más de 200 especies no autóctonas de plantas de este parque. El nopal se ha extendido hasta ahora sobre 35.000 hectáreas del Parque Nacional Kruger, reemplazando a muchas especies de plantas indígenas y supone una auténtica amenaza para la biodiversidad. Uno de los agentes en acción aquí es la cochinilla. La cochinilla es un pequeño insecto succionador de savia que ha sido introducido en el parque para combatir la propagación de esta invasión devastadora, otra historia con dos invasores. Aproximadamente del tamaño de una cabeza de cerilla, se esconde en el interior de estos bultitos blancos y algodonosos. Una vez asentadas, insertan sus piezas bucales y comienzan a comer inmediatamente. De hecho, las hembras jamás vuelven a moverse, alimentándose en el mismo lugar durante el resto de sus vidas. Succionan la savia, causando una deshidratación grave de la planta. Los científicos sospechan además que segregan una saliva tóxica al interior de la planta mientras comen. La planta pronto se decolora y se hincha. Finalmente, cuando el número de insectos se vuelve demasiado elevado, el nopal se marchita y se muere. La cochinilla ha resultado muy eficaz para controlar el nopal en Australia. La introducción a gran escala en el Kruger solo ha comenzado en el invierno de 2001, pero los primeros resultados indican que el forastero invasor implantado podría ser el medio para controlar la invasión del nopal. No obstante, existen otros ejemplos en los que los invasores extranjeros no suponen una amenaza para su nuevo entorno, viven felices y sin que la mayoría de la gente ni siquiera se percate de su presencia. Los escorpiones son animales altamente adaptables y exitosos. Habitan desde tan al norte como al sur de Canadá hasta la punta meridional de Sudamérica. Pero posiblemente una de las colonias más septentrionales se encuentre aquí, en los muelles ingleses. Esta área abandonada e inquietante se encuentra en el corazón de unos muelles modernos. Sin tocar e ignorada durante muchos años, esta zona se ha convertido en el hogar ideal de todo un mundo de invasores. Los escorpiones no son autóctonos de Inglaterra. La población que estoy buscando llegó como polizones en barcos de carga. Estoy utilizando una linterna ultravioleta porque la luz ultravioleta hace destacar ciertas sustancias químicas en la capa hialina de los escorpiones. Científicamente no se sabe por qué ocurre esto, pero ciertamente ayuda a buscarlos en medio de la noche. Es sorprendente. Hay una colonia entera de escorpiones que vive aquí y tan poca gente lo sabe. Fijaos cómo brillan a la luz. Realmente se destacan bien. Son unas cositas preciosas. Creo que este es una hembra. A ver si puedo cogerla. Hay que ser muy cuidadoso cuando se intenta atrapar escorpiones.
Estaba bromeando. Es muy mansa en realidad. El escorpión cola amarilla, común en Europa occidental, ha estado viviendo silenciosamente aquí en Inglaterra durante más de 130 años. Se desconoce la fecha real de su llegada, pero las primeras menciones se remontan a la década de 1870. Ahora viven aquí, en este muro detrás de mí, en los muelles, y es el entorno perfecto para su subsistencia. Se calcula que un par de cientos de escorpiones viven en este muro, y por el aspecto de esta hembra embarazada, pronto habrá unos pocos más. Es una de las pocas colonias en Inglaterra, la de mayor tamaño y la que ha tenido más éxito. Estos escorpiones son pequeños y completamente inofensivos. Es normal preguntarse cómo pueden sobrevivir los duros inviernos británicos, dado que los escorpiones normalmente prefieren un clima cálido. Se las arreglan porque sobreviven con muy poco. El muro conserva el calor solar del día, y mientras los escorpiones no tengan que desplegar mucha actividad, todo va bien. Los científicos han descubierto que las hembras solo abandonan el refugio de sus guaridas unas 10 veces al año. Ello se debe a que los escorpiones pueden sobrevivir sin comer durante meses consecutivos. Se sabe de un escorpión que sobrevivió durante 17 meses con una única mosca doméstica por todo alimento. Aquí en el muro generalmente se alimentan de cochinillas. Están al acecho, perciben las vibraciones de criaturas que pasan y entonces se lanzan. Pero, sorprendentemente, eso mismo se lo hacen a un escorpión de menor tamaño, una colonia de caníbales. Es increíble que en los 130 años que llevan aquí nunca hayan ido más allá de los muelles. Me parece que se trata de una clara señal de contento. No solo los escorpiones han invadido este muro. Es bastante posible que esta araña Segestria florentina también haya llegado desde Europa occidental. Estas arañas también se alimentan de cochinillas, pero utilizan finos hilos de seda que funcionan como obstáculos, avisando a la araña de la presencia de las cochinillas. A veces salen al mover el hilo. Estos escorpiones y arañas son cazadores oportunistas y según el tamaño se comerán felices unos a otros si se da la oportunidad. Los artrópodos constituyen algunos de los invasores más exitosos de la Tierra, desde los tiempos prehistóricos de los escorpiones gigantes hasta el oportunismo de los pasajeros extranjeros de las líneas aéreas de hoy en día. Ya sea por accidente, huida o incluso introducción deliberada, han conseguido dar la vuelta al mundo, con resultados en ocasiones devastadores, pero con frecuencia fascinantes. Así que miradlo de otra forma. ¿Pisaréis con más cuidado a partir de ahora? ¡Qué frío!